Buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días, Begoña. Encantado, como siempre. Bueno, pues aquí de nuevo una semana más para seguir nuestras conversaciones sobre asuntos varios relacionados siempre con la empresa y con obtener mejores resultados, que es lo que nos ocupa a la mayor parte de nosotros, digo yo. Realmente. Yo creo que dices bien. Pues, mientras no sepamos hacer otra cosa, aquí en estas estamos. En estas estamos. Bueno, lo hacemos cada vez mejor, así es que algo debemos hacer mejor. Y bien. Pues sí. Bromas Ya llevamos con 28 episodios, que se dice pronto. Efectivamente. Hoy estamos en el episodio 28, que ya es un recorrido importante. Y bueno, como ya veis aquí, que esto no os hemos desvelado de qué vamos a hablar hoy, pues un poco un tema que yo creo que para las empresas, ya sea en pequeñas, grandes, medianas o lo que queráis, es básicamente un punto muy importante que además cuando no se hace bien da lugar a un montón de confusiones y a un montón de líos y de conflictos. Y es cómo asignamos responsabilidades y tareas dentro de la empresa. Que aunque parece algo como de cajón, ¿no? Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Pues en mi experiencia es una de las causas que más conflictos provocan en el medio plazo, porque no se hace bien. A ti te ha pasado lo mismo o parecido, ¿verdad, Leopoldo? Sí, efectivamente, porque esto es un poco... Creo que había un dicho que decía de que cuando todo el mundo manda o todo el mundo es responsable, al final nadie se responsabiliza. Esto es un poco como cuando jugábamos al fútbol en el colegio, que íbamos todos a por el balón. Los 20 o los 30 niños que fuéramos, pues esto es un poco igual. Al final es un problema de que, bueno, de que efectivamente si no distribuyen las responsabilidades, primero porque lo hemos hablado muchas veces, porque todo lo que no se cuantifique, se diga quién, cómo y cuál, no es una cosa que se pueda medir y que se pueda controlar, con lo cual es fundamental decir que para saber avances y objetivos y bueno, y lo que vamos a hacer es hablar un poco yo creo, de la importancia pues efectivamente, de dividir esas responsabilidades o de repartirlas. Vamos a hablar, si te parece, de una herramienta Claro. que es bastante útil. Lo que pasa es que, bueno, depende del tamaño de la empresa, pues es más conveniente o es más oportuno o no aplicarla, porque a lo mejor empresas más pequeñas pues no tendría mucho sentido, pero lo que queremos por un lado es que se queden con el concepto de que Exacto. efectivamente la importancia que tiene el tema de las responsabilidades, de repartir responsabilidades en proyectos o en organizaciones. Luego, a partir de ahí, hablaremos de la herramienta, porque, bueno, porque siempre las herramientas son útiles para todo o para casi todo. Y bueno, y como hemos dicho muchas veces, aquí estamos para ayudar y el que vea la utilidad y tenga dificultades o porque lo conozca la herramienta y a lo mejor tiene alguna dificultad para implementarla en su empresa, pues siempre se puede poner en contacto con nosotros y le podemos ayudar. Así que sin más, si te parece, vamos a ver, hablar de la herramienta y vamos avanzando. Perfecto. Sobre todo lo que pretendemos es que al final esta herramienta la apliquéis tal como os la vamos a explicar, que es una matriz, o la apliquéis de otra manera. Lo que sí que tiene que suponer es que os dé claridad, porque la mayor parte de las veces cuando las cosas no están claras es cuando se produce el lío y cuando el resultado es menor de lo esperado, ¿vale? Entonces, al final la idea de esto es proporcionar claridad. Algo que hemos dicho muchas veces es que a las personas nos gusta saber lo que se espera de nosotros, saber lo que tenemos que hacer. Cuando eso no está muy claro, dejamos lugar a la imaginación, a lo que yo creo que tú quieres que yo haga, y ese lo que yo creo que tú quieres que yo haga tiene tantas variables que están sin definir que al final lo más probable es que con mi mejor intención acabe fastidiándola. Y por lo tanto tú te acabes enfadando conmigo y al final el resultado no llegue. Entonces, esto que parece muy obvio, no sé si todo el tiempo le dedicamos la suficiente conciencia como para saber que aunque tenga que dedicar un poco más de tiempo al principio a definir bien esto y a explicarlo bien, el resultado va a compensar a medio plazo porque la cantidad de tiempo perdido y de dinero y de recursos que supone tener que rehacer las cosas o tener que remediar o tener que volver a hacer, al final es dinero
y si estamos siempre ocupados y lógicamente, de la línea de abajo de la cuenta de resultados, hay un montón de factores que inciden en la cuenta de resultados. Por lo tanto, que no pensemos que esto es, bueno, esto es para empresas grandes, no, en serio, esto es para cualquier persona que esté comprometida con el éxito de su negocio, sea pequeño, micro pequeño, grande, micro grande o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que os emplazamos a que cojáis de esto lo que os interese, pero que cojáis el concepto, que es claridad y gestión de expectativas, claramente, ¿vale? Porque como tú bien dices, sobre todo además en empresas con un tamaño más reducido, los recursos son más finitos y con lo cual, bueno, pues la optimización de esos recursos pues es mucho más importante. Y sobre todo hay una cosa que es para mí me parece fundamental, que es lo que a lo mejor lo que menos tenemos en cuenta, que es el tiempo. El tiempo es justo lo que no vas a poder recuperar como lo pierdas. Entonces, bueno, pues a partir de ahí vamos poniendo cuidado en recursos en los que tengamos más o menos en mayor o menor cantidad, pero bueno, todos son importantes y bueno, y que como tú decías, que se queden con el concepto. Con el concepto. Bueno, pues para que si no lo habéis oído hablar nunca, esto se llama matriz RACI. Se llama matriz RACI, R-A-C-I, por sus siglas en inglés. No necesariamente coinciden con las del español, pero más o menos nos quedamos con la idea. Antes de que os expliquemos qué significa cada cosa, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues el objetivo de esto es definir quién debe hacer qué en cada momento. O sea, esto es tan fácil como eso. ¿Quién debe de hacer qué y en qué momento? Porque como bien sabéis, cualquier cosa que hagamos en nuestras empresas, al final no deja de ser un proceso. Todo tiene un inicio y un final y por el camino hay un proceso, ¿no? O sea, más largo o más corto, hablemos de lo que hablemos. Entonces, en ese proceso normalmente intervienen diferentes partes. Entonces, si no tenemos claro quién tiene que hacer qué y cuándo en el proceso, lo más probable es que aparezcan anomalías durante el proceso que al final son las que hacen que seas menos eficiente. Por no decir además el problema que supone que luego tengas que hacer un feedback negativo y que eso además empeore la relación con la gente. Pero centrada es que la eficiencia es menor. Así es que el objetivo de esto es definir quién hace qué, y lo repito otra vez, y en qué momento, para que además también tengas un sistema, una hoja, una plantilla, algo donde puedas fácilmente ver en cada momento quién tiene que hacer qué, cómo va el proceso y cómo van las cosas, ¿vale? Entonces, esto es importante que tengamos claro que el objetivo último de esto es definir esto. Por cierto, como esto es en directo, pues por ahí, no sé si escucháis a mi gata, pero os pido disculpas porque no puedo hacer nada para evitarlo, así que esto es lo que hay. Seguimos con la herramienta. ¿Qué más cosas aporta esta herramienta? Bueno, y abundando en lo que tú decías, o sea, no solamente saber quién tiene que hacer qué, sino que además es que ahí vas a fijar también los roles dentro de cada equipo, dentro de cada organización, para saber efectivamente quién tiene que hacer qué, quién se responsabiliza de qué. Y luego el motivo principal de todo esto es que una vez que ya están diseñados los procesos y están diseñadas las actividades, vas a poder hacer un seguimiento. Porque al final un proceso, un proyecto es comúnmente es demasiado abstracto si no lo separas en tareas, en actividades, en hitos, pues no vas a poder ni acometerlo ni controlar no ya el buen fin, sino es que ni el principio. Exacto, casi ni el principio. No, pero claro, al final es como tener un gráfico de responsabilidad, ¿no? En realidad. Y una cosa que voy a hacer aquí, porque a veces el concepto de responsabilidad no sé si siempre está muy claro, no sé si hablamos de lo mismo. Yo lo suelo contar muchas veces en algunos talleres, ¿no? Y es que, por lo menos en este país, cuando a ti alguien te dice que te nombra responsable de algo, la primera cosa que te viene a la mente, aunque no lo digas, es eso de, vaya, a ver qué marrón me va a caer esta vez, ¿no? Cuando en realidad la palabra responsable o responsabilidad viene al final de, si lo quieres, de traducir del inglés, ¿no? Que es able to respond, es decir, tú eres responsable, pero tienes una capacidad de dar respuesta a algo. Y hacerte responsable no significa que te ha caído un marrón, significa que alguien está diciendo que tienes capacidad de una respuesta a una situación y que espera que lo hagas.
Simplemente es eso. Entonces, por aclarar el concepto, porque como vamos a hablar mucho de esos conceptos para que nos quede claro la definición. Y otra cosa importante que también os vamos a explicar y que es importante que tengamos claro, la diferencia entre responsable y ejecutor. Aunque la palabra suena un poco rara, pero el que hace las cosas, ¿vale? Porque no siempre son la misma historia. Entonces, no dicho esto, coincide en la misma persona. exacto. Así que dicho esto, empezamos a contar qué significa cada una de las letritas de la matriz. Venga, vamos a darle. Venga, toca. La R. Venga, vamos allá. Bueno, pues la R es precisamente la que te voy a hablar de responsable o encargado, que en principio es quien va a ejecutar la tarea. Pero yo, volviendo a lo que tú decías antes, entendemos el mal entendido concepto de responsable como persona que va a llevarse la culpa de algo, cuando yo lo asociaría más a la responsabilidad en el sentido de que, a ver, ¿cómo lo puedo argumentar? A ver, de alguna manera te han dado una responsabilidad, o sea, lo que te están haciendo es haciendo, reconociéndote tus valores, tu experiencia, tu forma de hacer las cosas, en el sentido positivo. O sea, eres el responsable porque eres la persona indicada para llevarlo adelante. No, Exacto. no la persona que se la va a cargar si las cosas salen mal. Claro, exacto. Porque entiendo que tienes la capacidad de poderlo hacer. Si no, Claro. yo como responsable tuyo lo estaría haciendo muy mal. Porque si yo te paso una tarea que creo que no tienes capacidad de hacer, entonces sí que te estoy metiendo en un buen lío, pero entonces la responsabilidad es mía, por dárselo a alguien a quien no considero capacitado para llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? O sea, que Claro. cuidado con esto de la responsabilidad porque aquí hay mucho que repartir en esta historia, ¿eh? Pero bueno, decías tú muy bien que primero la figura es la persona que va a hacer, ¿no? Que va a hacer la tarea, el encargado de hacerla. Claro. Que al final es el que se va a poner, o el equipo, puede ser un equipo, pues una persona que se va a poner a hacer la tarea de la que estemos hablando, ¿de acuerdo? Y eso tiene que estar claro porque al final, si no, como dicen aquí, unos por otros la casa sin barrer. O sea, no está claro quién lo hace, la casa se queda sin barrer, claramente, ¿vale? Claro, luego entraría el siguiente elemento, que tiene que, pero mucho que ver con esto, que es la de RACI, que sería el accountable o la autoridad responsable, que ese sí es el encargado, volvemos a lo mismo, ese es el encargado, el responsable de de toda la tarea, porque que sería el escalón por encima de lo que tú decías del ejecutor de la tarea. Exacto. Ese es el encargado para que, si no juego de palabras, decíamos antes que el encargado es el que hace y la autoridad responsable es el que hace que se haga, es decir, se asegura de que se haga, ¿de acuerdo? Porque entonces sí que efectivamente si la tarea no está hecha, a quien se le va a pedir la responsabilidad de por qué no está hecha es a esta persona, a esta autoridad responsable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya vamos viendo que hay diferentes opciones. Y esto, fíjate que a lo mejor aunque alguien esté pensando, bueno, es que en mi empresa somos pocos y tal, bueno, pues en tu empresa sois pocos, pero al final hay un dueño o un responsable, un empresario o empresaria al frente y a lo mejor dos personas. Vale, pues mira a ver cuál es el juego aquí. En tu día a día del negocio, quién es responsable de hacer qué, pero piensa que tu última responsabilidad es conseguir los medios de hacer que se haga, de manera que esto ya empieza a sonarte un poco más, ¿no? Aunque tengáis 3 personas en el equipo, esto tiene sentido. Digo yo, que os tiene sentido. Entonces, recapitulando, tenemos al encargado de hacer la tarea, a la persona que es la que vigila el proceso, que es el que se encarga de que la tarea se haga. Y luego tenemos la tercera letra de RACI, que es la C de consultor, que en este caso estaríamos hablando de la persona a la cual acudir si en algún momento hay alguna duda o o necesitas información sobre cómo tienes que hacer tu tarea, ¿no?
Claro, o sea, es esa persona experta en lo que sea de que estemos hablando, que es la que te puede en un momento dado solucionar, pues darte una información que no tienes o apoyarte, contarte algo que no sabes, a la que vas a preguntar cualquier duda que tengas. Es esa figura de experto en esa tarea y puede ser un experto interno, a veces será un experto externo también, que ayudará en el proceso, pero lo cierto es que es importante también tener identificado quién es la persona que de esto sabe. Claro, que en un momento determinado, si tienes que, pues eso, lo que hablamos, pedir información, preguntar o pedir algún permiso para algo, pues esta es la persona que tiene esa labor, ¿no? Tiene esa labor. Y nos queda la última, la I, que esta también es importantísima. La I que es la sería bueno, a mí se dice mucho lo de decisiones informadas, pero bueno, el informado más que por su mala traducción del inglés, yo creo que es la persona a la que tienes que informar tú de cómo la tarea se está realizando, ¿no? Bueno, hay esa lectura, pero al final también esa lectura se podría de alguna manera confundir con la A, ¿no? Del responsable de que se haga, pero luego también, y esto sucede mucho, por ejemplo, en empresas más grandes, ¿no? O empresas medianas, que es verdad que a lo mejor, imaginemos que se inicia un proyecto de, yo qué sé, de un tema de marketing, me lo invento, ¿vale? Y realmente está haciendo su proyecto pues 2 personas, pero es verdad que en un momento dado los avances del proyecto es interesante que, por ejemplo, estén informados o que se ponga en copia, por ejemplo, si son emails, alguna persona del departamento de ventas. ¿Por qué? Pues porque el departamento de ventas no se va a meter en esa historia, pero debe estar informado de cómo va, porque al final va a haber interacción y al final que salga bien una cosa va a implicar que los demás también les vaya bien. Entonces son ese tipo de personas que, por eso digo, hay que medir también muy bien, porque yo no sé a vosotros, yo cuando trabajaba en la multinacional, algo que hacíamos mal era esto, ¿no? Es decir, que alguien mandaba un mensaje a alguien y ponía en copia a 13, cuando realmente normalmente no hace falta que haya tantas personas en copia de algo, porque la gente que tiene que estar informada es la que tiene que ser y no otros, ¿no? No es ahí de por si acaso, sino que a lo mejor basta con que una persona esté informada, que ya se encargará esa persona de traspasar la información a quien convenga, ¿no? Pero no tampoco abusar de esto, porque al final son personas que van a estar, entre comillas, de observadores, ¿no? O sea, que no van a entrar en el proceso de esa tarea, sino que van a estar viendo cómo va, estando informados de cómo va. Es gente que llamémoslo lateralmente o bueno, pues de alguna manera tienen interés en el avance de la tarea, pero no son parte de la tarea ni tienen que cuestionar ni tienen que opinar ni nada, sino simplemente es lo que tú decías, como pones el ejemplo. Pues efectivamente, cualquier tarea que se haga en el departamento de marketing o la empresa de marketing tiene que ver y va a ver con las ventas y al revés, ¿no? A lo mejor no bueno, pues es importante en las empresas, como tú decías, es importante que la mano izquierda sepa lo que hace la mano derecha, ¿no? Si quieres que la cosa vaya más o menos. Pero bueno. Claro, entonces con esto más o menos os hemos explicado cuáles son esas 4 figuras, digamos, o 4 tipos de figuras claves que hay a la hora de diseñar este tipo de matrices. Vuelvo a decir lo de antes, a lo mejor dependiendo del tamaño de tu empresa, pues es más compleja o menos compleja, pero piensa que al final también no es solamente a nivel de empresa, que esto lo puedes hacer a nivel de equipos. Dentro de un mismo equipo, imagínate que tienes un equipo de, yo qué sé, de finanzas, ¿no? 3 personas del departamento de finanzas. Bueno, pues también es interesante que dentro de ese propio departamento hagan su propia matriz, ¿no? De quién es el responsable de qué tareas ejecuta quién debe saber en qué momento se ha hecho un pago o no para que siga el siguiente paso. Es decir, todo eso debe estar perfectamente clarificado si queremos que las cosas fluyan, si queremos que los procesos funcionen. Si lo que queremos es estar, como le pasa a algunos y algunas, supervisando todo el tiempo por una falsa necesidad de control, entonces no hagas esto nunca, ¿vale? Si lo que quieres es estar en esa situación, no lo hagas. Pero si de verdad quieres que las cosas fluyan y tengas más tiempo para lo importante, esto es básico que lo hagas, insisto, seáis 2 o seáis 1000. Sí. No Como decíamos al principio, lo que es básico es que la gente se quede con el concepto. Luego, el proceso o la aplicación la implantación de la herramienta se puede complicar todo lo que quieras. Claro. Pero yo creo que lo básico es
que por eso vamos a hablar de los beneficios. Lo básico es que la gente se quede con el concepto de la importancia que tiene y cuáles son los beneficios de aplicar, de tener este concepto claro y si lo ves viable, aplicar en tu empresa la matriz Racing. Claro, fíjate, la primera cosa que es básica es que puedes utilizar lo que hemos dicho ya, ¿no? Lo puedes aplicar en diferentes niveles. En función del tamaño, puedes aplicarlo en global, puedes aplicarlo en un departamento, a un subdepartamento. O sea, lo puedes aplicar siempre que haya que hacer un proceso de igual los niveles, con lo cual es una herramienta bastante versátil dentro de la empresa. Tiene otra ventaja y es que... Bueno, pues lo primero y lo básico es mejorar las comunicaciones. O sea, lo que es el flujo de la información, que es algo y además ponías tú el ejemplo, yo creo que yo lo he visto y al final lo que lleva eso es un poco a la inacción. Si tú pones en copia en un correo a toda la empresa, pues al final nadie se va a leer ese correo. Con lo cual, no solamente la comunicación no la estás simplificando, sino que la estás volviendo más lenta, porque a lo mejor en un momento determinado sí tienes que ver con esa información, pero no le vas a prestar la atención en el momento indicado, con lo cual si simplificamos la información y simplificamos la comunicación, pues esta se vuelve más ágil, que es importante, porque ya sabes a qué puerta tienes que tocar, no tienes que andar preguntando quién es el que hace qué o quién me puede informar de, porque Tú lo sabes, tienes claro. lo tienes claro porque va a haber un sitio que lo diga, ¿no? Con lo cual, si mejoras la comunicación, que es muy importante, pues a partir de ahí, ¿qué es lo siguiente que va a mejorar? Pues que evidentemente la ejecución es más rápida. O sea, ese famoso anhelo de mejorar la productividad, pues lógicamente cuando todo está claro y la comunicación ha fluido a las personas adecuadas, el tiempo de ejecución se acelera. Y si el tiempo de ejecución se acelera, estamos favoreciendo la productividad. Y es una consecuencia lógica de lo que os estamos explicando, ¿vale? Claro, lo que hemos hablado al principio de recursos limitados y sobre todo de tiempo. Efectivamente. Y eso nos lleva al final a otra ventaja también que es importante, ¿no? Y es que también la información se maneja mejor. Es decir, una vez que llega donde tiene que llegar, la información se maneja mejor y además la información que sale también sale donde tiene que salir y llega a quien tiene que llegar, porque no solamente, esto es un flujo, no solamente al inicio cuando empieza, sino que mientras el proceso sucede se genera también información de lo que va pasando. Y entonces, si eso está adecuadamente canalizado a quien debe de estar, pues estamos realmente favoreciendo ese círculo, ¿no? Ese círculo donde las cosas fluyen. Lo que decíamos antes de la letra I de Razi, que es a las personas que tienes que informar de tus avances, porque de alguna manera, directa o indirectamente, están implicados en el proceso, en la tarea que tú estás llevando a cabo. Y luego una cosa que creo que es muy importante y que realmente en algunos casos se nos hace un poco cuesta arriba es, y cuando tú tienes claro todo esto, te facilita mucho delegar responsabilidades. Y digo delegar responsabilidades, no delegar tareas, que es una consecuencia de delegar responsabilidades, pero realmente es delegar responsabilidades. Porque te ha permitido también saber un poco el resumen de todo esto, ¿no? Y para yo delegar responsabilidades tengo que estar seguro de que la persona a la que le voy a delegar esa responsabilidad está capacitada para asumirla. Entonces, cuando tengo claro todo este proceso partido en trocitos, yo ya puedo tener más claridad para saber si realmente estoy eligiendo a la persona adecuada para delegar esa tarea y esa responsabilidad, que en algunos casos luego también será una delegación de tareas, o en algunos casos él o ella delegará la tarea a otros, pero por lo menos tener claro a quién estoy delegando la responsabilidad. Y eso para mí es clave, pero clave para conseguir Eso es resultados. lo que decías tú al principio, o sea, no tiene que ver tanto con el que se va a llevar el marrón, sino con la persona que es la más adecuada para hacer ese trabajo. Exacto. Y otra cosa que también sucede es que cuando tú tienes todo esto claro, pues también a medida que esto va funcionando, imaginaros que en algún momento, ¿qué sucede? ¿No? Hay algún punto en el que nos encallamos o algún punto en el que es más dificultoso o que algo parece que no acaba de salir. Pues es mucho más fácil identificarlo, es más fácil identificar el foco donde está eso y es más simple conseguir buscar una solución porque sabemos a dónde apuntamos. De la otra manera, cuando todo está un poco de aquella manera, pues no sabemos si es por A, por B, por H o por Z. Y entonces, ¿cómo poner solución?
Pues con esto facilitas el foco en buscar el punto donde tienes que poner incidencia en solucionar, ¿no? Está claro, ¿no? Y luego lo siguiente ya no solamente para poder detectar, o sea, para ser más eficaces, sino que también de alguna manera, bueno, pues vas a poder saber, bueno, pues lo que hablábamos antes, si tú de alguna manera haces ver a las personas del equipo, de la organización, qué se espera de ellos, bueno, pues de alguna manera los estás implicando a las personas en la tarea y será mucho más fácil que cumplir las expectativas, ¿no? Que en Exactamente. principio tienes. Y luego ya, si encima, por redondear todo esto, si además lo estás haciendo bien, idealmente cuando tú montas una matriz de este tipo o una aproximación de este tipo, si además lo estás elaborando en colaboración con el equipo de trabajos de minuto cero y están participando de todo este proceso de diseño de la situación, te aseguro que es mucho más probable que estén comprometidos con lo que vas a decidir que se haga que de la forma en la que lo hagas de manera unilateral. Entonces, que a veces también es una manera de involucrar y de comprometer al equipo si los pones y los involucras en el desarrollo de todo este proceso. Claro. ¿Vale? Y luego ya yo creo que la última parte o la última ventaja de aplicar es que vas a conseguir, una vez que todas las tareas, todas las asignaciones, todas las divisiones están claras, lo que vas a poder hacer es estandarizar procesos, que también es muy Que muy también es muy importante, importante. porque ya en el momento que ya sabes, una vez que ya todo está un poco claro y cada cual tiene su tarea y sabe lo que tiene que hacer, pues en el momento que se tenga que realizar un proyecto, una tarea o similar, los equipos ya están, ya saben los roles, con lo cual es mucho más sencillo empezar a trabajar, con lo cual claro, es el engranaje que funciona, con lo Exacto. cual volvemos otra vez al principio del origen de esto, que es el tema de recursos, de optimizar recursos. Exacto. Al final todo el tiempo hablamos de productividad, productividad, mejorar la productividad y quejarnos de la falta de tiempo y de otras cosas, pero a veces no ponemos los medios tan simples como estos para empezar a abrir puertecitas para que esa productividad mejore, ¿no? Que al final es una Claro. suma de pequeñas cosas, en realidad, ¿no? Sí, en realidad siempre es así. O sea, siempre al final es la suma como tú decías, de pequeñas cosas. O sea, simplemente son cosas sencillas que Mm, conforme las vas implementando, ves unos resultados exponenciales. Es lo que exacto. decimos siempre. O sea, primero, bueno, decimos dos cosas. Primero, que no nos tienen que creer, que nosotros hablamos de la experiencia y cuando decimos esas cosas es porque lo hemos visto y nos hemos de alguna manera tropezado con clientes que tenían estos problemas. Exacto. Y luego que siempre intentamos que más que, porque a lo mejor alguien puede ponerse a mirar y decir, bueno, a ver qué es este tipo de matrices, y entonces a lo mejor van a ver una cosa súper complicada, pero lo que queremos es que se queden con la parte sencilla del concepto. Y a partir de ahí, yo como muchas veces me dicen, no sé, por poner un ejemplo, a mí cuando a lo mejor un cliente me dice, no, porque quiero implantar un CRM para controlar qué tareas, para tal, pero mira, digo, a ver, como todo, para ponerlo en marcha necesitas meterle información, necesitas Claro. estructurarlo, te va a llevar tiempo. Y le suelo decir, ponte con una hoja de cálculo, con un Excel de toda la vida, empieza a alimentarlo y cuando ya tengas creada una rutina, eso ya te lo puedes llevar a una herramienta de pago que efectivamente va a ser mucho más ágil y que te va a facilitar las tareas, pero empieza por la base. Empieza por la base, o si de verdad te apetece mucho, sigo con tu ejemplo, de tener ese CRM porque entiendes que realmente os va a ahorrar tiempo, pues entonces empieza por la base de decir, oye, voy a empezar a contar con la gente que tengo para primero
convencerles y mostrar las ventajas de hacer ese cambio, y una vez que tenga su compromiso, entonces invertiría en la herramienta, porque la gente lo solemos hacer al revés. Me gasto la pasta, pongo la herramienta y ahora como tienen que aprenderla, entonces ahora es cuando se revelan y entonces no funciona. Con lo cual, cambiemos el orden, ¿vale? Primero lo sencillo, como decías tú. Ahora, si tengo mucho capricho y me parece que es fundamental en este momento de mi estrategia tener ese CRM, empieza la casa como debe ser. Habla con tu gente, explícales las ventajas, que lo compren la idea, y cuando hayan comprado la idea, entonces compra el CRM, no antes. Sí, efectivamente. Demuestra y convénceles de la oportunidad y de las ventajas que va a tener para ellos Eso es, que va a tener para ellos y en su entonces ya trabajo, en su tiempo, porque siempre decimos, de verdad, o sea, es que quiero tiempo. Bueno, pues, pero tiempo para gastarlo en lo que quieras. Bueno, pues eso, simplemente para desconectar, para en algún momento determinado, pues en vez de estar, como siempre, parece ser que siempre tenemos que estar moviéndonos, deprisa, corriendo. Bueno, pues a lo mejor si simplemente con este tipo de herramientas, con este tipo de implantaciones, haciéndolo sencillo, pues a lo mejor puedes darle a tus trabajadores esos que ahora se está empezando a ver las ventajas y la oportunidad de esos momentos de desconexión que a todos nos vienen bien, como el anuncio, como el KitKat, algo así. Y a partir de ahí, pues yo creo que, bueno, lo que siempre decimos, todo esto al final mejora el clima de trabajo, mejora la salud mental de los trabajadores, con lo cual volvemos al principio de todo, que es la optimización de recursos y el tiempo es un recurso escaso. Escaso, además. Escaso y no recuperable, o sea que cuidadín. Bueno, ya Y yo creo, ay, no, perdona que te estaba... digo que a propósito de esto, que ya hablaremos en algún episodio de temas de productividad, que son al final bastantes mitos que hay en torno a la productividad que a veces hay que cambiar porque vamos un poquito a veces desencaminados. Sí, sobre todo porque siempre tendemos a hacerlo complicado. Sí. Y en cuanto al tema que nos ha traído hoy aquí, yo creo que podíamos estar mucho más tiempo hablando de este tema, pero yo creo que vamos a dejar, yo creo que para tener una pincelada y la oportunidad, yo creo que está bien. Si hay alguien que cree o le suena, lo ha visto la herramienta, este tipo de herramientas, lo están implementando, tienen dificultades, pues hombre, que nos pongan un mensaje, y si les podemos echar una mano, que yo creo que sí, pues fenomenal. Ya te digo que lo que queremos, o lo que yo creo que deben de llevarse cualquiera que nos esté escuchando, es el concepto. Exacto. Lo sencillo que es hacer determinadas cosas, y como tú decías, que todas las partes implicadas tienen que ver la oportunidad y el beneficio y la mejora, y a partir de ahí, pues habrá 1.000 millones de herramientas en el mercado, que a cuál más cara y más complicada, que en cualquier momento podrán implementar y comprar, o comprar e implementar, pero vamos, con que se lleven el concepto y la oportunidad y los beneficios. Pues de eso se trata. Así que, bueno, como bien ha dicho Leopoldo, os hemos transmitido la idea básica y cada uno la desarrollaréis en base a la situación, al tamaño y a lo que os parezca que os resuena más. Así que lo dejamos aquí porque se nos va el tiempo como siempre, y nos veremos la próxima semana con más consejos y más herramientas que esperamos que os sean de utilidad. Y como suele decir Leopoldo, que siempre lo dice él, pues lo voy a decir yo. A ver, que es el episodio 28, que hay 27 anteriores, que los podéis encontrar, que os podéis beneficiar de los consejos que hemos ido dando, y que nunca está de más dedicar unos minutillos a recordar cosas que ya sabemos, pero que a veces las sabemos pero no las hacemos. Entonces, nuestro objetivo quizás aquí es siempre recordarte lo que posiblemente ya sabes, pero que es bueno que de vez en cuando volvamos la vista, volvamos a mirar y realmente pongamos el foco en eso. Así es que, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y una cosa que te ha faltado decir, episodio que no has visto, consejo que te pierdes. Efectivamente. Eso es cierto, se me ha olvidado decir eso, pero es muy importante, tienes toda la razón. Pues nada, dicho esto, ha sido un placer, como siempre, Leopoldo, hablar contigo. Un placer Por que nos supuesto, un escuchéis. placer. Y nos vemos la semana que viene, otra vez. Efectivamente. Hasta luego. Hasta luego.